Probablemente lo has visto en alguna película. Aviones cayendo sin piloto, autos derrapando solos, ropa vacía en el suelo. Y la explicación siempre es la misma. Los cristianos fueron arrebatados. Si creciste en ciertas iglesias, esa imagen no te suena extraña. Te suena a doctrina, a algo que siempre estuvo ahí, que nadie cuestionó, que simplemente era así. Pero hay una pregunta que muy poca gente se hace en voz alta. ¿Dónde está exactamente eso en la Biblia? Búscala, de Génesis a Apocalipsis. La palabra rapto no aparece ni una sola vez, ni una, y eso abre algo importante, porque si la palabra no está, la pregunta es inevitable. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo una doctrina que hoy mueve a millones, que llena librerías, que inspira películas y sermones en miles de iglesias, termina siendo una idea cuyo nombre no existe en las Escrituras? ¿Y eso importa? Esa es la pregunta real. No si eres evangélico o católico, no si eres pretribulacionista o posttribulacionista, no si crees que el rapto ocurre antes, durante o después de la tribulación. La pregunta es más básica que todo eso. Cuando una doctrina no tiene su nombre en la Biblia, merece al menos ser examinada con honestidad. La respuesta debería ser sí, siempre. Aquí está la tensión real. El regreso de Cristo sí está en la Biblia. Está en todas partes. Eso no está en duda. Pero la forma específica en que millones lo visualizan hoy, ese evento secreto, silencioso que arrebata a unos y deja a otros antes de una gran tribulación, esa forma tiene una historia que no empieza en el primer siglo. Empieza en el siglo XIX, y conocer esa historia no te va a quitar la fe. Al contrario, para entender todo esto, hay que empezar por la palabra misma. Rapto viene del latín, del verbo rapere, arrebatar, tomar por la fuerza. De ahí viene rapio, y de ahí, siglos después, la doctrina del rapto en español. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una palabra griega que tiene la misma idea. Es arpazo. Significa agarrar, arrancar, llevarse. Y ese verbo aparece en el versículo más citado de toda esta discusión. 1 Tesalonicenses 4:17. El texto dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí está, el verbo, la idea, el encuentro con Cristo. Cuando ese versículo fue traducido al latín en la Vulgata, arpazo se convirtió en rapiemur, y de ese rapiemur llegamos eventualmente a la palabra rapto. Entonces el concepto de ser encontrados con Cristo tiene base directa en el texto. Pero aquí está el problema, porque si lees 1 Tesalonicenses 4 completo, sin nada preconcebido, algo no encaja con la imagen del evento secreto y silencioso. Pablo no está describiendo algo que ocurre en sigilo, mientras el mundo duerme. Él dice, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Eso no suena a silencio. Y Apocalipsis 1:7 no deja espacio para la ambigüedad. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Todo ojo. No solo los creyentes, no en secreto, todo ojo. Entonces surge la pregunta que realmente importa. Si el versículo existe, si la idea de ser encontrados con Cristo está en la Biblia, ¿de dónde vino exactamente la versión del rapto que conocemos hoy? El evento secreto, separado de la segunda venida, que ocurre antes de 7 años de tribulación. Para eso, hay que viajar al siglo XIX y conocer a un hombre. Pero antes de llegar ahí, vale la pena detenerse un segundo. Vale la pena preguntarse, ¿qué enseñaba la Iglesia sobre el regreso de Cristo antes del siglo XIX? La respuesta es incómoda para algunos. Los primeros creyentes, los que vivieron en los siglos II, III y IV después de Cristo, esperaban con urgencia su regreso. Eso es claro en sus escritos. Eso es innegable. Pero el esquema específico de 2 regresos separados, con una tribulación de 7 años en el medio, y la Iglesia ausente de la tierra durante ese período, no aparece en los credos históricos. No está en el credo apostólico. No está en el credo de Nicea. No está en los escritos de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. No significa que esos creyentes no esperaban el regreso de Cristo. Significa que no lo esperaban en esa forma específica. Y eso importa, porque si el esquema del rapto pretribulacional fuera la lectura obvia y natural de la Biblia, habría aparecido antes. Las ideas realmente obvias no esperan 18 siglos para ser descubiertas. Aparecen pronto. Se repiten en distintos lugares.
Se encuentran en escritores que no se conocen entre sí, pero llegan a las mismas conclusiones. Eso no pasó con el rapto pretribulacional. Lo que sí apareció pronto, en los primeros siglos, fue la esperanza del regreso de Cristo, la resurrección de los muertos, la renovación de todas las cosas. Eso sí está por todas partes. El sistema específico de Darby, no. Se llama John Nelson Darby, irlandés, abogado de formación, luego pastor, y al final, el arquitecto de una forma completamente nueva de leer la Biblia. ¿Qué propuso Darby? Algo que la Iglesia cristiana, en sus primeros 18 siglos de existencia, no había enseñado de forma sistemática, que Jesús regresaría 2 veces. Primero en secreto, para arrebatar a la Iglesia antes de la tribulación. Luego en gloria, al final de esa tribulación, para juzgar al mundo. 2 regresos, un intervalo de sufrimiento en el medio, la Iglesia ausente durante ese periodo. Eso es el rapto pretribulacional. Y aquí hay que ser honestos. Hay quienes defienden que Darby no inventó esto de la nada, que había antecedentes, ideas parecidas antes de él. Eso es parcialmente cierto. Pero también esto es cierto. Ningún concilio de la Iglesia primitiva enseñó este esquema. Ningún credo histórico lo menciona. Los padres de la Iglesia no lo articularon. Antes de Darby, era una idea marginal. Darby le dio estructura, le dio sistema, le dio nombre, y luego otros se encargaron de darle audiencia. A finales del siglo XIX, un editor americano llamado Cyrus Scofield publicó la Biblia de Referencia a Scofield en 1909. Era el mismo texto sagrado de siempre, pero con notas al pie escritas por Scofield que interpretaban cada pasaje clave desde la perspectiva de Darby. ¿El efecto? Generaciones enteras crecieron leyendo esas notas junto al texto bíblico, sin poder distinguir dónde terminaba la escritura y dónde empezaban las interpretaciones de Scofield. Una doctrina del siglo XIX se fue fusionando lentamente con la palabra de Dios. Piénsalo así. Imagina que alguien imprime notas en el margen de una novela. Las notas explican cómo se debe interpretar cada capítulo, y las imprime con la misma tipografía que el texto original. Con el tiempo, los lectores ya no distinguen qué es la novela y qué son las notas. Eso fue exactamente lo que pasó con la Biblia de Scofield. No fue un engaño intencional, fue algo más sutil y más profundo. Fue la acumulación silenciosa de capas de interpretación que con el tiempo se confundieron con el texto mismo. Y cuando algo se convierte en parte del paisaje, deja de verse, se vuelve invisible, incuestionable, simplemente es así. Pero la explosión definitiva llegó en 1970. Un escritor llamado Hal Lindsey publicó La agonía del gran planeta Tierra. Tomó el sistema de Darby y lo mezcló con la Guerra Fría, con las tensiones de Medio Oriente, con el lenguaje de la calle. El resultado fue el libro de no ficción más vendido de toda la década de los 70. Más de 35 millones de copias, traducido a decenas de idiomas. El rapto dejó de ser doctrina de seminario. Se convirtió en cultura popular. Después vendría la serie de novelas Dejados atrás, de Tim LaHaye. Decenas de millones de copias. Películas, series, juegos, canciones, y la imagen de la ropa vacía en el suelo se volvió el lenguaje visual del fin del mundo para millones de personas en todo el mundo hispano y anglosajón. Una idea de un pastor irlandés del siglo XIX había llegado a ser parte del imaginario colectivo de generaciones enteras, sin que casi nadie supiera de dónde venía. ¿Está el rapto en la Biblia? Esa pregunta ya no es solo teológica, es cultural, es histórica, es sobre cómo las ideas viajan, se transforman y terminan siendo lo que siempre fue así. Después vendría la serie Dejados atrás, las películas, los memes, la ropa vacía en el suelo como imagen universal del fin del mundo. Y aquí está el nudo del asunto. Una generación completa llegó a confundir una interpretación teológica del siglo XIX con la enseñanza de la Biblia misma. Eso tiene consecuencias. No el problema de creer que Cristo regresará. Eso es bíblico. Eso es central. El problema es otro. Es cuando una lectura específica, construida por personas específicas en un momento específico de la historia, se vuelve tan normal que nadie la examina, porque si tiene una historia, merece ser evaluada. Eso no significa que Darby estaba equivocado en todo. Eso no significa que quienes creen en el rapto pretribulacional no leen la Biblia con seriedad. Significa algo más sencillo.
Significa que ningún sistema humano de interpretación bíblica tiene la última palabra. Eso es lo que la Reforma llamó semper reformanda, siempre reformándose, siempre dispuestos a volver al texto y ser corregidos por él, no como debilidad, como honestidad. Una fe que puede ser cuestionada y sobrevive las preguntas es más sólida que una fe que las evita. Y la pregunta sobre el regreso de Cristo es demasiado importante para dejarla sin examinar. Ahora, antes de seguir adelante, hay algo en el Antiguo Testamento que necesitamos ver. Porque la idea de que una persona pueda ser llevada por Dios sin pasar por la muerte no la inventó Darby. Y no la inventaron las películas. Está en el texto, y está 2 veces. La primera es Enoc, Génesis 5:24. Un versículo brevísimo que dice algo extraordinario. Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió, simplemente ya no estaba. El libro de Hebreos lo confirma. Enoc fue trasladado para no ver muerte. La segunda es Elías. En 2 Reyes 2:11. Un carro de fuego con caballos de fuego apareció entre Elías y su discípulo Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio, y quedó solo. La Biblia sabe de arrebatamientos. Eso no está en duda. ¿Está el rapto en la Biblia? Sí, en el sentido de que Dios puede llevar a personas consigo. Lo hizo con Enoc. Lo hizo con Elías. Pero aquí está la diferencia que todo cambia. Una cosa es decir, la Biblia enseña que los creyentes serán encontrados con Cristo en su regreso. Eso tiene base sólida. Otra cosa muy distinta es decir, la Biblia enseña un rapto secreto, antes de una tribulación de 7 años, tras el cual Cristo regresará por segunda vez en gloria. Eso es una arquitectura interpretativa, un sistema construido sobre los versículos, no directamente de ellos, y esa diferencia importa más de lo que parece. Entonces volvemos al texto, porque la Biblia sí habla del regreso de Cristo, y lo hace con mucha más riqueza de la que cabe en una película apocalíptica. Y cuando lo lees sin el peso de un sistema preconcebido, algo cambia, no el texto. El texto es el mismo, cambia la forma en que lo ves. Es como limpiar el vidrio de una ventana que llevaba años sin limpiarse. La vista siempre estuvo ahí, pero ahora se ve con más claridad. En Juan 14 Jesús dice algo simple: voy a prepararles un lugar, y si me voy, vendré de nuevo y los llevaré conmigo. Promesa de regreso, sin cronograma de 5 pasos, sin esquema de 7 años. Solo, voy, preparo, regreso. En 1 Corintios 15, Pablo habla de la transformación final. Lo llama un misterio. Dice que seremos cambiados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la última trompeta, la muerte será vencida de forma definitiva. Eso es la esperanza. En Mateo 24, Jesús responde directamente las preguntas de sus discípulos sobre el fin, y algo llama la atención. En ningún momento dice que los creyentes serán removidos antes de los tiempos difíciles. En varios pasajes, les dice que deberán perseverar hasta el fin. No evacuación previa, presencia en medio de la tormenta. Y luego hay un detalle que muy poca gente conoce. La palabra que Pablo usa en 1 Tesalonicenses para describir el encuentro con Cristo en las nubes es apantesis en griego. Era un término técnico, no religioso, técnico. Se usaba para describir la ceremonia en que los ciudadanos de una ciudad salían a recibir a un rey que se acercaba. Salían a su encuentro, y luego lo escoltaban de regreso a la ciudad. Hay registros históricos de esa ceremonia en el mundo grecorromano. Cuando un general victorioso regresaba a Roma después de una conquista, los ciudadanos salían de la ciudad para recibirlo en el camino. Era un honor, era una celebración, y luego lo acompañaban de regreso. La dirección era siempre hacia adentro, no hacia afuera. Pablo vivía en ese mundo, conocía ese vocabulario, eligió esa palabra específicamente, no una palabra cualquiera, esa. Y si la usó con intención, el cuadro que está pintando no es el de una evacuación silenciosa, es el de una recepción triunfal. No iban a irse con él a otro lugar, iban a recibirlo y a acompañarlo en su entrada. Si ese es el cuadro que Pablo tenía en mente, el movimiento no es hacia afuera, es hacia adentro. Los creyentes saliendo al encuentro del Rey que regresa, para escoltarlo en su entrada triunfal al mundo que él viene a renovar. Y eso cambia todo, porque si el destino final no es el escape sino la restauración,
La vida cristiana se vive de manera completamente diferente. Piénsalo así. Si sabes que el edificio donde trabajas va a ser demolido mañana, no inviertes energía en mejorarlo hoy. No tiene sentido. Pero si sabes que va a ser renovado desde los cimientos, que tu trabajo hoy forma parte de esa transformación futura, entonces cada decisión tiene un peso diferente. La diferencia entre seremos evacuados y seremos parte de la restauración no es solo teología abstracta. Cambia cómo te relacionas con el mundo, con la gente, con el trabajo de cada día. Pablo, en Romanos 8, no dice que la creación será destruida. Dice que la creación gime, esperando ser liberada, no eliminada, liberada. Y el libro de Apocalipsis, que tanto se usa como manual del fin del mundo, termina con algo que sorprende a quien lo lee sin apuro. No termina con los creyentes escapando a un cielo etéreo. Termina con una ciudad que desciende del cielo a la tierra, con el tabernáculo de Dios entre los hombres, con cielos nuevos y tierra nueva. No evacuación, restauración. Esa es la esperanza bíblica, y es mucho más grande que cualquier secuencia de eventos de película apocalíptica. La Biblia no está contando la historia de un mundo que va a ser destruido y abandonado. Está contando la historia de un mundo que va a ser rescatado. Esa diferencia no es menor, es todo. Entonces, volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Está el rapto en la Biblia? La respuesta tiene dos partes. La palabra, no, no está. Y el concepto específico del rapto secreto y pretribulacional fue sistematizado por un hombre específico en el siglo XIX y popularizado masivamente en el siglo XX. Pero la promesa del regreso de Cristo sí está, en todas partes. Cristo regresa. Los muertos en Cristo resucitarán. Habrá encuentro, reunión, transformación. La muerte no gana. El amor no queda sin respuesta. La historia tiene un destino. Y ese destino no es la evacuación. Es la renovación. Y aquí es donde la pregunta deja de ser solo académica. Hay una palabra que el apóstol Pablo usa en Romanos para describir lo que espera a la creación. No destrucción. No evacuación, no abandono, liberación. La creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, no eliminada, transformada. Y el libro de Romanos dice que esa liberación está conectada directamente con la revelación de los hijos de Dios, con lo que pasa cuando los creyentes llegan a ser todo lo que estaban llamados a ser. Es decir, lo que los creyentes hacen ahora importa para el futuro de la creación. No somos pasajeros esperando que el barco naufrague para que llegue el helicóptero. Somos tripulación, con trabajo que hacer, con un rumbo hacia algo real. Y eso cambia todo. Porque cómo piensas sobre el final de la historia, cambia cómo vives hoy. Si crees que todo va a ser destruido y que serás sacado antes de que empiece lo peor, inconscientemente desinviertes del presente. ¿Para qué trabajar por un mundo que va a desaparecer? ¿Para qué luchar por la justicia en un sistema que está condenado? ¿Para qué cuidar la creación si de todas formas será quemada? Esas preguntas tienen consecuencias reales, en cómo votamos, en cómo tratamos el medio ambiente, en si nos comprometemos con las comunidades donde vivimos o simplemente esperamos la salida. No es un detalle menor, es la diferencia entre una fe que escapa y una fe que transforma. Y la Biblia, cuando la lees completa, vota claramente por la segunda. Los primeros creyentes vivían con esa expectativa, y no los paralizaba, los impulsaba, porque si el Rey regresa a renovar todas las cosas, vale la pena luchar por la justicia ahora, vale la pena cuidar a los pobres ahora, vale la pena construir, crear, amar, servir ahora, no como escape, como anticipo. La iglesia del primer siglo era pequeña, era perseguida, era marginal, y sin embargo transformó el mundo, no porque esperara ser evacuada de él, sino porque creía que el mundo mismo era el escenario de la redención de Dios, que cada acto de justicia, cada gesto de amor, cada comunidad de creyentes que vivía diferente al resto, era un anticipo visible del reino que venía. Eso es poderoso. Eso es lo que la promesa del regreso de Cristo puede hacer cuando está bien anclada. No parálisis, no escapismo, no esperar sentados a que llegue el bus, anticipación activa, trabajo esperanzado, vida vivida como si el Rey ya estuviera en camino, porque lo está. Hay una imagen que me parece la mejor forma de cerrar esto.
Piensa en alguien que espera a una persona que ama en un aeropuerto. No sabe exactamente por qué puerta va a salir. No sabe si llega antes o después del horario. No tiene el itinerario completo, pero sabe algo que lo cambia todo. Llega, y ese saber transforma la espera, la manera en que está parado, la energía con que mira hacia la puerta, la alegría que ya empieza a sentir incluso antes de ver aparecer la figura familiar. No necesita saber todos los detalles del vuelo para vivir con expectativa. La certeza de que llega es suficiente. La Biblia no nos da un manual de cronología profética perfecta. Nos da algo mejor. La certeza de que el que prometió es fiel, que el que comenzó la obra la terminará, que el mismo Jesús que salió de la tumba regresará, no a destruir lo que hizo, sino a perfeccionarlo todo. Esa es la promesa. No necesita apellido. No necesita llamarse rapto ni ningún término técnico del siglo XIX para ser completamente real. Solo necesita un nombre, el de aquel que dijo, «Vendré otra vez». Esa frase tiene 2000 años. Atravesó imperios, atravesó persecuciones, atravesó siglos de debate teológico, credos, concilios, reformas y contrarreformas, y sigue en pie, no porque alguien la haya defendido bien, sino porque el que la dijo es fiel. Esa es la diferencia entre una promesa humana y una promesa divina. Las humanas dependen de quien las hace, las divinas dependen de quien las sostiene, y hay alguien sosteniéndola. Si esta conversación movió algo en ti, si te ayudó a ver el texto con ojos más limpios, el mejor regalo que puedes hacernos es suscribirte y dejar un comentario. Una sola palabra es suficiente. Eso le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena, y compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo. Dios los bendiga.